Los expertos que habían dicho que la reforma laboral es necesaria, ahora creen que el aumento de costos y la disminución de tiempo en la jornada laboral no van a generar empleo ni a mejorar las condiciones de los trabajadores. Marta Olaya. Mónica, la ministra de Trabajo, por el contrario, cree que el proyecto fue enriquecido en las audiencias públicas que tuvieron lugar antes de la redacción de la nueva iniciativa. Esta reforma está muy mejorada. Pese a que el gobierno había anunciado grandes ajustes al proyecto de reforma laboral para que por fin inicie su discusión en el Congreso, el proyecto de ley radicado hace 4 días, que contiene 92 artículos, se rajó nuevamente, ya que si bien tiene algunos cambios, académicos y gremios aseguran que no cumple con la regla general de reducir la informalidad laboral y generar empleo. Hay que aterrizarlos un poco más a la realidad actual del mercado laboral y de las condiciones económicas del país. El nuevo proyecto contempla que el recargo dominical y festivo no sea del 75%, sino del 100%, aplicándose gradualmente. La jornada nocturna no comenzaría a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche. Le apuesta también a la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales desde el año 2026. Para los académicos, la disminución de la jornada nocturna y otras reivindicaciones laborales podrían ser un arma de doble filo. Nos puede llevar inicialmente como una gran victoria para el trabajador, pero también esa gran victoria puede estar de pronto permeada o tachada, o de pronto un poquito pasará a dejar de ser protagonista por el simple hecho que se va a presentar especulación por parte del empleador en contratar. La reforma laboral también prohíbe los pactos colectivos en empresas donde hayan sindicatos. Asimismo, pone límites para la contratación por prestación de servicios y busca aumentar los contratos a término indefinido. Necesitamos en un momento dado una reforma, pero con otras condiciones y otras características que no sean imposiciones que desmejoren y aumenten la estructura de costos laborales. Sin embargo, el gobierno aseguró que esta reforma fue concertada con varios sectores. Con las apuestas que se hicieron en las audiencias públicas, hemos hablado con otros sectores también que han hecho propuestas para el mejoramiento de la reforma. Entre los puntos positivos de la iniciativa está la inclusión del jornal agropecuario, el mejoramiento de condiciones para trabajadores de aplicaciones, la reglamentación del trabajo a distancia, entre otros. El gobierno no presentará reforma laboral en la reapertura del Congreso el próximo jueves. La discusión del proyecto aún está vigente. Algunos expertos sugieren incluir el salario mínimo por regiones en la discusión. El gobierno aún sigue repensando la reforma laboral, que no alcanzará a ser presentada este 20 de julio ante el Congreso. La iniciativa hasta ahora se está construyendo. La forma de trabajo en las plataformas digitales, trabajo doméstico y agrario serían algunos de los ajustes que tendría el texto, apuntándole a la formalización de estos sectores, teniendo en cuenta que las principales críticas de la reforma que se hundió en el Congreso señalaban que no le apuntaba a reducir la informalidad y encarecía los costos laborales. El salario mínimo regional, que se ha intentado discutir en varias ocasiones, toma de nuevo relevancia en este debate. Son varios los sectores que consideran que debe incluirse en la discusión de esta reforma para disminuir la informalidad. En Estados Unidos cada estado tiene su salario mínimo. Hay unos estados con salarios de 10, 11, 12 dólares y hay otros estados con salarios mínimos de 15, 16, 18 dólares la hora. Entonces no es algo loco pensar que esto se pueda realizar, con el efecto pues, de producir un acercamiento de esos trabajadores hacia la formalidad. Según algunos expertos laborales, adaptar el salario mínimo por región podría mejorar las oportunidades de empleo, que es a lo que debe apuntarle la reforma. Si se logra realizar un ajuste al salario mínimo, la región específica, esto seguramente va a ayudar que los empresarios creen empresas en esos lugares donde hay mayor desempleo. Sin embargo, hay quienes cuestionan la idea de crear un salario mínimo regional, argumentando que esto generaría migración de personas de región
a región. Es muy difícil tener salarios mínimos regionales. La primera pregunta es, ¿quién decidiría entonces cuál es el salario mínimo por cada región? Y en segundo lugar, ¿qué movimientos de personas generaría entre una región y otra si hay diferencias salariales? Lo cierto es que los académicos y gremios insisten en que la reforma debe enfrentar los retos del mercado laboral como el desempleo y la alta informalidad. La Universidad Javeriana dará a conocer su propuesta de reforma laboral, justo al contrario de la que propuso el gobierno en la legislatura pasada, diluyendo el pago de las primas y cesantías. Marta Olaya. Mónica, mientras que la idea de la reforma inicial era recuperar las garantías laborales que perdieron los trabajadores, la propuesta de la Javeriana es flexibilizar los pagos de seguridad social, primas y otros a las empresas, con la esperanza de que así crezcan los empleos formales. El gobierno ya está ultimando los detalles para volver a radicar ante el Congreso el próximo 20 de julio la reforma laboral, que fue hundida en la pasada legislatura sin siquiera cursar el primer debate. Ha sido un trabajo muy serio. Desde varios sectores están elaborando propuestas. En el caso del Observatorio de la Universidad Javeriana, esta semana se conocerá un nuevo documento que va en contravía de la propuesta del gobierno. Se centra en medidas de flexibilización para disminuir las cargas administrativas de las empresas. La mayoría de personas son informales, necesitamos medidas para que estas personas lleguen a la formalidad o por lo menos tengan alternativas de seguridad social y protección. Una de las propuestas para alivianar los costos de las empresas es pagar de manera mensual junto con el salario las primas que reciben los trabajadores. La prima se paga en junio y en diciembre, las cesantías en febrero y pues a veces las empresas que tienen problemas de liquidez o tienen ciclos en donde no reciben dineros en algunos meses, pues a veces cuando tienen que pagar estas prestaciones sociales tienen realmente problemas importantes para pagarlos. Asimismo proponen el pago de las cesantías de manera mensual. La idea es que estas cesantías se sigan pagando al fondo, no que se las entreguen directamente al trabajador, sino que se paguen a un fondo. Y si usted las paga mensualmente, pues esto permite tener más rendimientos financieros. Incluso plantean que quienes devenguen de 3 salarios mínimos en adelante tengan un salario integral. La mayoría de personas pues no ganan más de 3 salarios mínimos. Entonces pues realmente esta propuesta pues aplicaría a pocas personas, pero ayudaría también a que las empresas pues tengan ahorros administrativos. Como si fuera poco, buscan que las cotizaciones a pensiones se puedan hacer por debajo del salario mínimo, argumentando que la mayor parte de la economía es informal. Nuestra propuesta es que se pueda cotizar por debajo del salario mínimo de acuerdo a los ingresos que tenga la persona. Por su parte, el gobierno revisará las condiciones laborales para las plataformas digitales, insistirá en que el recargo nocturno sea a partir de las 7 de la noche y hará varios ajustes al proyecto antes de volverlo a presentar.